Vamos a comenzar, hermanos, con el tema. Se me dificultó ponerle título, así que no voy a decir título, ya hasta el final vemos cuál le queda. Me gustaría que se pusieran de pie, mis hermanos. Vamos a dirigirnos a una parte de la Escritura. Hermanos, a lo largo de nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, hemos escuchado que se nos asemeja mucho con muchas cosas a través de la Biblia. En esta ocasión quiero hablarle de una de ellas, que es del árbol que estaba sembrado junto al río. Vamos a irnos a Jeremías 17, mis hermanos. (17, 7 y 8) y un amén cuando estemos allí. Amén. Si no tiene Biblia, aquí también lo están proyectando en la pantalla. Dice de la siguiente manera: pero bendito el hombre, bueno, tal vez cambia un poquito por la versión, pero dice: pero bendito el hombre que confía en mí, que soy el Señor, y que en mí pone su confianza. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, echa sus raíces junto a las corrientes, y no se da cuenta de cuando llega el calor. Sus hojas siempre están verdes, y en los años de sequía no se marchita ni deja de dar fruto. Amén. Puede tomar su asiento. Hemos orado. Sé que a lo mejor no es un tema nuevo, pero siempre me gusta recordar todas las maravillas que Dios hace con nosotros. Amén. Bueno, este pasaje nos muestra un árbol que ya está crecido, mis hermanos. Ya este árbol está pues junto al río, junto a los arroyos. Es un árbol que dice que da fruto. Un árbol que a pesar de las circunstancias, sigue dando fruto. Y aún así vengan tormentas, vengan vientos, ese árbol no se mueve. Amén. Sus raíces están muy arraigadas. Pero ese árbol, mis hermanos, no siempre fue así de fuerte. Amén. No creció, no existió de la nada, sino que en un principio fue una semilla. Amén. Una semilla no muy grande. Aquí tengo un ejemplo. ¿Alcanza a ver esta semilla, mis hermanos? Es muy chica. Amén. Es muy chica, que hasta con solo soplar yo con mi boca puedo hacer que se vaya volando. Amén. Pero esta semillita, mis hermanos, tiene el potencial de ser un árbol fuerte. Un árbol fuerte como ese que estuvo junto al arroyo. Amén. Que a pesar de las circunstancias, de los vientos y las pruebas, estuvo fuerte y no se cayó. Creo que es lo agarré aquí afuera, mis hermanos. Creo que es de la palmera que está aquí al lado. Si alguien quiere una palmera, aquí está. Pero lleva su trabajo. Amén. Esa semilla, mis hermanos, contiene su potencial, en su interior el potencial de crecer y convertirse en algo más grande. Cuando escuchamos o leemos la palabra de Dios, semillas son arrojadas a nuestros corazones. Y lo sabemos porque se siente. Amén. Cuando a uno le llega la frase, o cuando a uno le llega la palabra,
al corazón, existe un remordimiento. Amén. Por ejemplo, si alguien robaba y empezamos a hablar de la palabra de no robarás, pues ese hombre va a sentir remordimiento de las cosas que hizo o de las cosas que iba a hacer. Amén. Va a haber una semilla plantada en su corazón. Amén, aleluya. Y así con cada uno de nosotros, pero qué bueno o qué lindo sería que solo bastara con eso, con tener una semilla en el corazón para que creciera grande, poderoso como ese árbol. Amén. Aparte de la semilla se necesita buena tierra, una tierra en donde la semilla pueda crecer, pueda extender sus raíces. Amén. Vamos a irnos a la palabra de Dios, mis hermanos. Vamos a hablar sobre estos terrenos, estas tierras. Vamos a irnos a Marcos. Ahí me pasé. Marcos 4, mis hermanos. Otra parábola muy conocida. Vamos a leer desde el verso 1. Jesús comenzó a enseñar una vez más a la orilla del lago, y fue tanta la gente que se reunió alrededor de él que se subió a una barca que estaba en el lago y se sentó allí, mientras que la gente se quedó en la orilla. Muchas cosas les enseñó por medio de parábolas, y en sus enseñanzas les decía: presten atención, resulta que un sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte de las semillas cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Amén. ¿Qué significa que haya caído sobre el camino? Vamos a desglosar un poquito también esta parábola. La semilla que cayó junto al camino. Hay personas que, a pesar de que escuchen la palabra de Dios, no la valoran ni la meditan, y por ende rápidamente el enemigo les roba eso que el Señor ya les dio. Les roba la oportunidad de crecer, de que esa semilla crezca y se convierta en un árbol fuerte. Amén. Ese es un corazón duro, donde la semilla no puede crecer. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra, y enseguida brotó, porque la tierra no era profunda. Pero en cuanto salió el sol, se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Habemos otras personas, mis hermanos, que cuando recibimos palabra de Dios, la recibimos con entusiasmo. Queremos establecer una relación con Dios y la escuchamos y la creemos. Amén. Pero llegan momentos de dificultad, momentos donde necesitamos estar bien afianzados a Dios, pero esa semilla que cayó en esa tierra no tenía esas raíces fuertes que se necesitan y se secan. Muchas personas pierden la oportunidad de desarrollar esa relación con Dios por las dificultades que van pasando en la vida. Dice la palabra en el verso en el 7. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron de modo que no dio fruto. Aquí hay otra lección. La semilla puede empezar a crecer, pero a veces le damos más importancia a otras cosas y no le damos la oportunidad de que siga creciendo. Amén. Lo tenemos tan apachurrado que esa semilla muere.
Y las cosas que le damos más valor, a lo mejor son las preocupaciones y deseos de este mundo. Porque esas son las que ahogan nuestra relación con Dios, amén. Debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Seguimos leyendo en el verso 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y brotó y creció y dio fruto. Y rindió una cosecha de 30, 60 y hasta de 100 por uno. Amén. Esta es la buena tierra. Un corazón dispuesto, firme en el Señor, en su fe, hará que esa semilla crezca espiritualmente y dé frutos. Amén. A partir de ahí, mis hermanos, identificamos cuando una semilla cae en nuestro corazón. Si estamos dispuestos, esa semilla empieza a germinar, empiezan a salir raíces. Las raíces son esenciales para el árbol, mis hermanos. Estas absorben el agua, absorben los nutrientes que el árbol necesita para proporcionar estabilidad. Mientras más profundas sean las raíces, más fuertes son los árboles. Es decir, en otras palabras, mientras más profunda sea nuestra relación con Dios, más fuertes seremos nosotros. Esto se logra a través de la oración, de la lectura de la Biblia y de la comunión con otros creyentes. Dicen por ahí frases, la unión hace la fuerza, amén. Y cuando estamos tan bien cimentados o arraigados a Dios, y alguien se encuentra en problemas, mis hermanos, podemos hacer que de nuestros frutos, que ahorita vamos a pasar por allá, ayudar a que esas raíces a que esas raíces se implanten más, amén, que sean más fuertes. Ahorita les voy a explicar un poquito más de eso. De ahí, mis hermanos, el tronco del árbol, pues el tronco es el que sostiene el árbol y permite la circulación de los nutrientes que las raíces toman de la tierra, del agua. El tronco, mis hermanos, representa nuestra fortaleza y nuestra conexión con Dios. Y es el canal por donde fluyen los nutrientes. Así como un tronco sostiene el árbol, nuestra fe nos sostiene en la vida espiritual. Si el tronco está sano, el agua y los nutrientes llegan a las ramas. Amén. Y da fruto. Si la presencia de Dios fluye en nosotros, tarde o temprano vamos a dar frutos que van a ayudar a los demás, amén. ¿Por qué? Dice, un árbol sin tronco no puede sostenerse, ¿no? Ni mucho menos dar fruto. Y nosotros, los hijos de Dios, sin una base firme, tampoco podremos dar fruto, ni ver la dirección en la que estamos yendo, amén. Necesitamos esa confianza, esa base que es Dios en nuestras vidas para poder identificar a dónde vamos y qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué clase de fruto vamos a dar? El tronco, mis hermanos, según lo que investigué, se fortalece a través del tiempo. Inicia siendo un tronco delgadito. Pero a medida de que va pasando el tiempo, mis hermanos, ese tronquito enfrenta a las estaciones y se empieza a ensanchar, se empieza a hacer fuerte. En el libro de Romanos, mis hermanos, 5, 3 y 4,
5, 3 y 4 dice de la siguiente manera. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos, como le digo, tal vez cambie un poquito, también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza. Amén. Al contrario de lo que muchos puedan creer, las pruebas no nos destruyen, sino que nos hacen más fuertes. Nuestro carácter se forma y se fortalece a medida que caminamos con Dios, a medida que enfrentamos todas esas dificultades y esas pruebas. Una vez salimos victoriosos, vamos forjando nuestro caminar. Amén. El tronco de un árbol siempre va a ser evidencia de su crecimiento. De ahí, mis hermanos, del tronco se extienden las ramas. Las ramas representan nuestra influencia y nuestro servicio. Estamos llamados, mis hermanos, a un propósito positivo en la vida de muchos. Las ramas no existen por sí mismas y no solamente están para mirarse bonito. Están diseñadas para sostener fruto y proporcionar sombra. Como creyentes no vivimos solo para nosotros, sino que a través de las ramas que nuestro árbol haya generado, mis hermanos, debemos dar cobijo a los necesitados y dar fruto en todo tiempo. Esa es nuestra misión como creyentes. Amén. Y yo sé que se lo sabe, pero ¿cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Tú lo sabes? Amén. Esos son los frutos que nosotros debemos dar. Y si se fijan, mis hermanos, todos y cada uno de ellos no son, cuando habla de esos frutos, no quiere decir que son para nosotros. Amén. El amor, uno puede tener amor propio, sí. Pero cuando se dice fruto del Espíritu, es porque tú vas a proporcionar amor a alguien más. Amén. Los frutos que nosotros generemos siempre van a ser para apoyar y ayudar a los demás. Así como los árboles que dan fruto, los árboles, pues yo nunca he visto un árbol que se coma su propio fruto. Así tampoco nosotros, mis hermanos. Nuestros frutos no son para nosotros, son para los demás, para bendecir a otros. Y ese fruto, mis hermanos, siempre va a traer semilla, o casi siempre. Y siempre nosotros demos fruto a alguien más, de esos frutos vamos a generar semillas en aquellas personas que hemos ayudado. Amén. Y con amor, paciencia, vamos a cosechar un día eso que hemos dado. Un árbol, mis hermanos, leímos al principio, un árbol cerca del río tiene un fácil acceso a una fuente constante de agua, que es su fuente de vida. De la misma manera, un creyente que se encuentra cerca de Dios, nunca le va a faltar agua. Siempre va a estar en un flujo constante de sabiduría, de aprendizaje, de fortaleza. Se va a poder mantener fuerte y dar frutos sin importar las pruebas. Amén. Dice Juan 15:4, se lo voy a leer. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.
no podemos crecer sin agua. Estamos de acuerdo todos en eso, ¿no? Hablando de los árboles. Un árbol no puede crecer si no hay agua. Y si estamos cerca del río, mis hermanos, si un árbol está cerca del río, pues es más sencillo que pueda obtener esos nutrientes. Amén. Pero si somos sembrados lejos de ese río, a fuerza vamos a necesitar a alguien que riegue, ¿no? Si no, no crece. Pero es muy difícil, mis hermanos, porque un árbol no puede regarse a sí mismo. Amén. Siempre va a necesitar apoyo, ayuda constante para que pueda crecer. Si nosotros debemos apoyarnos entre nosotros, mis hermanos, cuando miremos a alguien que necesita de nosotros, podemos nosotros acercarnos a él y ayudarle. Acercarlo, mis hermanos, a esa fuente de agua viva. Amén. Es por eso que en esta tarde ya les exhorto, mis hermanos, a que pensemos dónde es mejor sembrarnos o sembrar aquel árbol. Cerca del río o alejados en el desierto, lejos de quien pueda ayudarnos, lejos de quien pueda proporcionarnos agua, lejos de donde, si acaso a lo mejor llueva, que nos alcancen las gotitas. Amén. O cerca del río, donde siempre vamos a tener que nos provea agua. Amén. Al principio leíamos Jeremías 15, 5 y 6 del árbol sembrado junto al río. Perdón, 7 y 8. Vamos a leer Jeremías 15, 5 y 6, atrasito, que da un ejemplo de otro tipo de árbol. Otro tipo de condición en un árbol. Amén. 17, 5 y 6. Y dice así: así ha dicho el Señor, maldito el hombre que confía en otro hombre, que finja su fuerza en un ser humano y aparta de mí su corazón. Ese hombre será como la retama en el desierto. Cuando el bien llegue, no lo verá. Al contrario, vivirá en los sequedales del desierto, en lugares completamente despoblados. El arbusto en el desierto, esta versión le dice retama, no tiene raíces profundas ni dan acceso a un agua constante. Así es una persona que vive lejos de Dios, espiritualmente seca, vulnerable a los problemas y no puede dar fruto. ¿Estamos de acuerdo? Alguien que solo busca a Dios cuando tiene problemas, pero el resto del tiempo vive confiado en sus propias fuerzas, cuando llegan las dificultades no tiene la fortaleza para soportarlas. El árbol que crece junto al río representa a una persona que se nutre constantemente de la presencia de Dios. Que aunque vengan tiempos difíciles, sequías, problemas, tribulaciones, necesidad, no se marchita. Y su fuente de vida, porque su fuente de vida no depende de lo externo, no depende de sí mismo, sino depende de su relación con Dios, de esa agua. Amén. De ahí toma los nutrientes. La clave, mis hermanos, no es cuán fuerte podemos ser en esos momentos de dificultad, sino dónde estamos plantados. Si estamos arraigados en Dios, seremos como aquel árbol junto al río, pero si vivimos lejos de Él, seremos como ese arbusto en el desierto, sin vida y sin propósito, sin poder dar fruto y para ayudar a los demás.
Había una cita, mis hermanos, que quería compartirles. La había anotado como extra, pero no la encuentro. Muy bien, creo que ya vamos a irnos a Efesios 3, 17, y con esto voy a terminar, mis hermanos. Efesios 3, 17. Y 18. Dice de la siguiente manera, o una vez cuando estemos allí. Dice así: para que por la fe de Cristo habite en sus corazones y para que arraigados y cimentados en amor sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es su anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Les voy a leer otra versión. Disculpen, Efesios 3:17. La versión Traducción Viviente, mis hermanos, dice así: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Aquellos que comprenden el amor de Dios saben que ahí está la fortaleza, ¿no? Saben que ahí es donde debemos echar raíces profundas en el amor de Dios. Eso nos mantiene fuertes. Les decía hace unos momentos que cuando alguien está en problemas, haber echado raíces en el amor de Dios significa que nuestros frutos van a ser de amor. Amén. Y esos frutos de amor ayudan al necesitado de amor. Y no es cualquier amor, mis hermanos, porque nuestras raíces están en un amor de Dios. Hemos comprendido, bueno, dice el texto, que los que comprendan el amor de Dios echarán raíces y se mantendrán fuertes. Nuestros frutos van a ser de amor de Dios. Y aquellos necesitados de amor de Dios van a obtener eso que necesitan de nosotros, amén. Nosotros con nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras formas de hablar, vamos a proveer que los demás puedan entender y comprender también el amor de Dios, amén. Y al igual así con cada uno de los frutos, la paz también, paz de Dios. Aquel que necesita paz la va a encontrar. Alguien necesitado de Dios, necesitado de la paz de Dios, la obtiene más fácil cuando alguien le cuenta o lo trae a los pies de Cristo, amén, que ya haya pasado por ahí, amén. Cuando alguien necesitado de paciencia, también igual, de alegría, de bondad, fidelidad, todos esos frutos, mis hermanos, son los que debemos de aportar a los demás. Porque no es cualquier fruto. Amén. Y dice, por sus frutos los conoceréis. Cuando dice un árbol que no puede dar dos tipos de frutos, o sea, frutos buenos, frutos malos, siempre van a ser frutos buenos, mis hermanos. Frutos de paz, amabilidad. Estos frutos se identifican. Y a través de esos frutos se identifica en dónde están las raíces, amén. Quiero nada más que reflexionemos
en dónde estamos plantados, dónde hemos echado raíz. Y en qué tipo de fruto queremos dar. Esta ha sido la palabra que Dios me ha dado. Creo, primeramente Dios me habló a mí Gloria a Dios. y espero que también haya sido de bendición para su vida. Sé que es un tema a lo mejor que ya se ha escuchado antes, pero siempre es bueno recordar, mis hermanos. Siempre es bueno tener presente que Dios está ahí con nosotros. Pues hasta aquí ha terminado mi participación, mis hermanos. Dios, aleluya. Voy a dejar este lugar con mi hermano Brian, que va a continuar con lo que sigue. Mis hermanos, Gracias, Señor. solo les pido que sigan orando por un servidor y por el grupo de jóvenes, mis hermanos, amén. Amén. Que sigamos creciendo. Que Dios los bendiga. Adiós, hermanos.